Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, ¿vosotros? Pues nada, encantado de recibirla aquí en el plató. Hace un montón de tiempo que hemos tenido conversaciones ahí telemáticas, Sí. pero aquí en el plató hace tiempo que no desayunábamos con usted. Y la de cosas que han cambiado. Pues sí, en los últimos meses muchísimas cosas han pasado, tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Y no sé si le ha dado tiempo a Ciudadanos a asimilar todo lo que ha pasado. Bueno, no sé, lo importante es que a los ciudadanos les ha dado tiempo a asimilar todo lo que ha pasado, todo lo que hemos sufrido en Cataluña con este golpe contra la democracia, un nuevo gobierno de la Generalitat que está desafiando de nuevo las mismas cosas, un cambio en el gobierno de España que no ha salido de las urnas sino de una moción de censura. Bueno, lo importante es si los ciudadanos han asimilado todo y si realmente sabemos cuál es el mapa que se ha quedado o si realmente vamos a estar esperando cada día cuál es la improvisación de Pedro Sánchez. Quiero empezar hablando con usted de Cataluña. Ayer dijo Pablo Iglesias que a él le consta, y que era información, no opinión, que la vía unilateral está abandonada. Sí, bueno, ¿A usted le consta lo mismo? Pues no, porque a los 5 minutos salió la portavoz del Gobierno de la Generalitat, la señora Artadi, diciendo que de ninguna de las maneras, que no se renuncia a nada, que no van a renunciar a nada y, por supuesto, que la unilateralidad tampoco está descartada. O sea que yo creo que el señor Pablo Iglesias y el señor Sánchez tienen muchas ganas de que lo de Cataluña pase, se tape. Bueno, no, aquí no pasa nada, ¿no? Y pasan muchas cosas y muy graves. Ayer, en la mesa del Parlamento, se admitió a trámite de nuevo una resolución que vuelve a apostar por la independencia de Cataluña. La propuso la CUP y la mesa del Parlamento la ha vuelto a aceptar, incluso cuando hay una suspensión del Tribunal Constitucional que dice que no se puede tramitar nada en ese sentido. O sea que de normalidad nada. Yo sé que el señor Sánchez y el señor Iglesias, que son los socios de los separatistas, pues quieren que esto se tape. Y aquí no pasa nada, aquí no hay conflicto social, aquí han vuelto a la normalidad y es una mentira como la Catedral de Burgos. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión tiene de la visita que ayer hizo Pablo Iglesias a los políticos catalanes presos? Pues a mí no me sorprende. Podemos siempre estar al lado del separatismo, siempre. No irán a ver a las familias de las víctimas de ETA. Sí. Se ven siempre antes con Otegi que con las víctimas. Están antes con los partidos que quieren romper España que con los partidos que queremos un proyecto de solidaridad, de igualdad y de unión entre los españoles. A mí no me sorprende. Iglesias siempre va a estar al lado de los separatistas, siempre. Siempre que haya alguna duda, siempre que haya que posicionarse, Podemos siempre estar al lado de los separatistas. Yo lo veo diariamente en el Parlamento. Incluso cuando pudimos hacer un acuerdo para la mesa del Parlamento, para tener un presidente del Parlamento constitucionalista que hubiera evitado todo lo que está pasando también ahora, pues los señores de Podemos decidieron pues abstenerse y con su abstención dieron apoyo al separatismo. Antes lo debatíamos aquí, quiero conocer su opinión. ¿Cree que la reunión entre Quim Torra y Pablo Iglesias estaba coordinada con Pedro Sánchez? Que es una reunión que se producía prácticamente de la otra reunión, de la de Pedro Sánchez con Iñigo Urkullu, el lehendakari. Pues no sé si estaba coordinado o no, porque no estoy en sus agendas ni en sus relaciones, pero lo que está claro es que tienen una deuda con los nacionalistas. Es decir, el señor Pedro Sánchez no ha llegado a través de unas elecciones con un pacto estable, pactado con partidos constitucionalistas. Ha llegado con una moción de censura deprisa y corriendo y de la mano de los nacionalistas. Y por tanto les tiene que ir a pagar la hipoteca. Porque es presidente gracias a ellos. El otro día, ayer creo que Puigdemont ponía un tuit que creo que por primera vez estoy de acuerdo con él, que decía que a nadie se le olvide que Sánchez es presidente de España gracias al independentismo. Y es cierto. Y entonces Sánchez, que quiere agotar la legislatura, que quiere agarrarse a la silla, les tiene que ir a dar las cosas que les prometió en su momento. Y a mí me parece que es un error, porque en un momento como este, los que queremos a este país, los que queremos un proyecto de futuro dentro de España y de Europa, deberíamos ponernos de acuerdo y no dejar que la batuta de la política nacional la marquen aquellos que no quieren participar de este proyecto y que, de hecho, su objetivo principal es romperlo. Ese bloque constitucionalista que parecía que estaba muy claro antes de la moción de censura, bueno, pues con diferencias, pero, de matices, pero con la aplicación del 155, con el apoyo del Partido Popular, de Ciudadanos y del Partido Socialista. ¿Ese bloque continúa vigente? Yo creo que la moción de censura ha roto ese consenso. Es decir, había una situación muy grave en Cataluña. A pesar de la dificultad que tiene llegar a un acuerdo tan transversal en estos temas, se llegó a un acuerdo con el 155 y creo que era la mejor opción, que los partidos constitucionalistas, con nuestras diferencias y nuestras posiciones, estemos de acuerdo en que tenemos que defender los derechos de millones de catalanes que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos y que tenemos que defender este proyecto común. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que al señor Sánchez le han valido las ganas de ser presidente antes que la responsabilidad de garantizar un acuerdo constitucionalista. E insisto, a mí lo que más me preocupa de todo como catalana
es que veo que se siguen produciendo barbaridades, se nos deniega hacer un acto en Vic porque no somos independentistas. Se dice que el rey, que es el rey, o sea, el jefe del Estado, sí, no puede volver a Cataluña porque no le van a invitar a actos de la Generalitat. Se admite a trámite una propuesta de la CUP que dice que otra vez vamos a ir a la independencia. Se vuelve a nombrar, como por ejemplo ayer, delegada del Gobierno a una señora que está fugada de la justicia. Delegada del Gobierno de la Generalitat en Bruselas, a una señora que ha dado un golpe contra la democracia y que se ha fugado. Pues mientras pasan todas estas cosas, el señor Sánchez está diciendo que aquí ya se ha normalizado todo, que no pasa nada, y la realidad es que pasan muchas cosas graves, lo que pasa que el señor Sánchez e Iglesias tienen que taparlo porque realmente dependen de los nacionalistas. Sitúan ese mismo marco mental, bueno, pues del apoyo a Pedro Sánchez en la moción de censura y, por tanto, contrapartidas, el anuncio de que, bueno, pretende acercar a los presos de ETA a las cárceles vascas. ¿Es el pago al apoyo del PNV? Será uno de los pagos. ¿De verdad la prioridad de los españoles es que los etarras se acerquen a las cárceles vascas? ¿De verdad que esta es la prioridad del Gobierno de Sánchez? ¿La prioridad de España es esto? No, yo creo que es una letra de la hipoteca que tiene Sánchez. Porque ya sabemos que cuando los partidos nacionalistas dan apoyo a un Gobierno de España, no lo hacen pidiendo, como pedimos nosotros, aumento de los permisos de paternidad o bajada de impuestos para la clase media o una ley de autónomos que facilite la vida de los autónomos. Esos son los requisitos que un partido constitucionalista sensato pone. ¿Qué pone un partido nacionalista? Pues acercar a los presos etarras, indultos para los que han dado un golpe a la democracia, que se mire para otro lado respecto a abrir más embajadas de Cataluña, digamos, para internacionalizar el procés. Cuando uno depende de los nacionalistas ya sabe qué tipo de pagos le van a pedir. Y por eso a mí me duele que el futuro de España, después de todo lo que ha pasado hace apenas unos meses, vuelva a estar en manos de aquellos que no creen en este proyecto, que no creen en la igualdad de los españoles, que no quieren que España vaya a mejor, porque su proyecto se basa en decir que España funciona fatal y que mejor nos vamos de aquí. Quiero que escuches aquí también en casa, por supuesto, lo que ha hecho Pablo Iglesias hace un rato sobre Partido Popular y Ciudadanos. Dice Pablo Iglesias, Ciudadanos y Partido Popular están donde tienen que estar. Y ahí me gustaría que continúen. Escuche. Creo que el Partido Popular y Ciudadanos están fuera de juego y ahí tienen que seguir. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Creo que fue una pésima noticia para Cataluña que Ciudadanos, una fuerza abiertamente anticatalanista, fuera la más votada en las elecciones catalanas. Creo que todos hemos vivido el horror que supone tener gobernando al PP en el Estado con el apoyo de Ciudadanos y creo que tenemos que cuidar esta situación en la que Ciudadanos y el PP están en la oposición, fuera de juego. ¿Están ustedes fuera de juego? No, los que se han quedado fuera de juego de no poder votar han sido todos los ciudadanos españoles. Y de hecho hay muchas encuestas que dicen que la mayoría de los españoles lo que querrían es hacer unas elecciones, elegir a un gobierno fuerte, un gobierno que se pueda hacer con pactos transversales entre partidos constitucionalistas y que no dependamos de los nacionalistas. Lo que le pasa al señor Iglesias es que a él donde le gusta estar es con aquellos que no confían en España. Ellos quieren romper el sistema de cualquier manera. Por tanto, ¿a quién van a dar apoyo? Pues a los que quieren romper España, a los que no confían en este país, a los que apoyan en los privilegios territoriales. Mira, ayer hubo una votación muy curiosa en el Congreso de los Diputados. Nosotros propusimos algo tan básico y tan de sentido común como la tarjeta sanitaria única, receta electrónica compatible y historial médico compartido entre todas las comunidades autónomas. Es que tú, como ciudadano de Cataluña, vienes a Madrid, te pones enfermo y puedas coger una receta electrónica compatible para ir a tu farmacia, que si te pasa algo el médico pueda ver si tú eres diabético, si has tenido un ataque de corazón anteriormente, lo que sea. Eso no pasa ahora mismo en España. Parece mentira, pero uno se puede ir de Huelva a Almería, que es dentro de la misma comunidad autónoma y está todo coordinado y no pasa nada, pero si te vas de Huelva a Badajoz, ya ahí empezamos con los problemas. Pues bien, ¿sabe usted quién votó en contra de esto? De garantizar el derecho a recibir un trato sanitario en condiciones de igualdad en toda España. Los nacionalistas, Podemos y el Partido Socialista. Quien no confía en la igualdad de los españoles no puede confiar en un proyecto común y siempre se va a situar al lado de Torra. El señor Iglesias prefiere estar con Torra que con Albert Rivera. Bueno, pues yo creo que está todo dicho. Un señor que llama bestias humanas a los que no piensan como él y que dice que los españoles tenemos taras genéticas, ¿no? Pues ahí está el señor Iglesias, muy cómodo con el separatismo y muy incómodo con los que garantizamos la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles. Voy a abrir la mesa enseguida, pero antes, ha anunciado que sí, Pedro Sánchez. Lo hacía en esa entrevista aquí en Televisión Española, la primera que concedía Pedro Sánchez. Pero yo le pregunto, ¿cree que conseguirá agotar legislatura? Él va a intentar agotarla, sin duda. Él va a intentar atornillarse en Moncloa. De hecho,
ha sido una de las primeras mentiras que dijo, porque él antes de acceder al cargo dijo que había que convocar elecciones lo antes posible y ya una vez que estaba en Moncloa dijo, bueno, mejor agotamos legislatura, ¿no? A mí me parece que hay que ser realista y hay que pensar en los españoles y no en tus ganas de ser presidente. Yo entiendo y es muy legítimo que el señor Sánchez tenga muchas ganas de ser presidente de España, pero con 84 escaños, sin un plan de gobierno que haya explicado, porque no haya explicado ningún plan de gobierno, está a golpe de improvisación, y dependiendo de los nacionalistas, no es un buen escenario para España, para los españoles, que se intente agotar la legislatura. Por eso nosotros insistimos en que necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno con una mayoría parlamentaria, con un acuerdo transversal, como los que nosotros hemos hecho, es decir, cerrados durante semanas, negociados, buscando lo que nos une, para no depender de los herederos de, por ejemplo, de Bildu, que en la sesión de la moción de investidura fue muy significativo porque un diputado de Bildu puso un tuit diciendo que nadie se equivoque con el sentido de la votación, nosotros siempre hacemos lo que creemos que va a ir en contra del régimen del 78 que ellos llaman a España, ¿no? Sí. Por tanto, fue muy claro, quien votó esa moción de censura a favor por parte de los partidos nacionalistas sabían que lo hacían porque era la mejor manera de debilitar España, que es su objetivo, claro. Pedro Narváez escucha con atención, apunta con fruición y pregunta muy directo y muy rápido. ¿Que sí, Pedro? Pues muy rápidamente. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Si Ciudadanos estuviera en el gobierno o si de Ciudadanos dependiera, ¿aplicaría ya de nuevo el 155 o cuándo? Nosotros lo que hemos propuesto es que antes de hacer la moción de censura y de ir a unas elecciones, que era nuestra propuesta, deberíamos haber hecho un nuevo acuerdo con los partidos constitucionalistas para garantizar los derechos de los catalanes, que no somos independentistas, en Cataluña, en varios aspectos. Por ejemplo, seguir garantizando que se hace un control de las finanzas de la Generalitat para que no se paguen gastos del procés, para garantizar que los Mossos d'Esquadra siguen respondiendo a la legalidad y no respondiendo a órdenes contradictorias con las de los jueces, o, por ejemplo, que el dinero que se invierte en las delegaciones de Cataluña en el mundo no se utilice para internacionalizar el procés. O sea que nosotros sí, seguiríamos garantizando la aplicación de la Constitución y los derechos de los catalanes, porque ahora mismo no se están respetando en Cataluña. Porque este gobierno de Torra, no el anterior de Puigdemont, sino también el de Torra, ya está vulnerando nuestros derechos. Se impide, insisto, celebrar actos a los que no somos independentistas, por ejemplo, en Vic. Se ha sustituido símbolos de todos, en la Generalitat, de los ayuntamientos, etcétera, por un símbolo independentista que nos excluye como catalanes. Se acaba de tramitar en la mesa del Parlamento una resolución que vuelve a incumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, se siguen vulnerando nuestros derechos y sí, el Gobierno de España debería protegernos. Debería proteger nuestros derechos en Cataluña, que están siendo ya vulnerados y van a seguir siendo vulnerados por el gobierno de Torra. Me cuentan de sonido que hay algo que le está golpeando el micrófono. No pues sé si el pelo, quizás. Quizá el pelo. Liso, os recuerdo que son, por cierto, -10, o sea que hoy, sin que sirva de precedente, quizá porque Inés cuenta muchas cosas, rápido, tenemos tiempo para las preguntas que deseéis hacer a nuestra invitada. Adelante, Liso. Dos preguntas muy breves. Muy bien. ¿Ve algún inconveniente para que haya un acercamiento de los políticos presos independentistas a cárceles catalanas? Y luego, ¿qué espera o qué intuye que puede pasar tras la entrevista entre Sánchez y Torra? Pues respecto al tema de los presos, lo que no se puede hacer es negociar con los nacionalistas para llegar al gobierno de España el que vamos a darle privilegios o un trato beneficiario a aquellas personas que han dado un golpe contra la democracia. Es decir, la política penitenciaria de este país no se puede negociar con los partidos nacionalistas por ser un pago a cambio de que te apoyen una moción de censura. Eso es lo que nosotros consideramos. ¿Y qué ha pasado aquí? Que Sánchez, estoy convencida, que tiene esa hipoteca. Una de esas letras de la hipoteca, del hipotecón que ha cogido con los partidos nacionalistas, va a ser ese. Es decir, responder a sus exigencias. Incluso Iceta decía que había que indultarles, ¿no? Por tanto, esto responde a una hipoteca de Sánchez con los nacionalistas. Si no hubiera accedido de manos de los nacionalistas, pues probablemente no tendría que pagar ese precio. Y yo lo que creo es que la política penitenciaria de este país debe depender de criterios técnicos, pero nunca como un trato de moneda de cambio por llegar a Moncloa. Y respecto a la reunión de Sánchez, yo lo único que espero que Sánchez tenga muy claro es que cuando se reúne con Torra, se está reuniendo con el separatismo en Cataluña. No se está reuniendo con toda Cataluña, porque Cataluña está rota por la mitad, porque el nacionalismo se ha encargado de romperlo. Y Torra
renuncia a representar a media Cataluña. Por tanto, por ejemplo, ayer el señor Iglesias decía, no, es que hay que dialogar con Cataluña y por eso estamos aquí. Oye, que Cataluña somos todos, que Cataluña no es el señor Torra ni el separatismo. Compran el marco mental de los nacionalistas. Hablo con Torra porque hay que hablar con Cataluña. Bueno, para hablar con Cataluña ahora mismo, por desgracia, hay que hablar con dos bloques diferenciados. Y el señor Torra ni quiere ni puede representar a toda Cataluña, solo representa al separatismo. Por tanto, yo lo que diría al señor Sánchez es eso. Cuando se reúna con Torra, cuando hable con Torra, cuando negocie con Torra, que tenga muy claro que está hablando, dialogando y negociando y pactando con el separatismo, no con Cataluña. Voy a este lado de la mesa, pero antes, Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña, usted ganó las elecciones en Cataluña, pero gobiernan los independentistas. Las encuestas daban a Ciudadanos, a Albert Rivera, como el candidato pues, con más intención de voto en las últimas encuestas, pero gobierna Pedro Sánchez. ¿Hay frustración en Ciudadanos? ¿Hay una sensación de injusticia o algo por el estilo? Bueno, yo le hablo de Cataluña. Hay muchísima sensación de injusticia con la ley electoral. Los señores de los partidos separatistas tienen un 47% de los votos, pero tienen una mayoría de escaños. Es decir, si hubiéramos tenido una ley electoral justa, si el PP y el PSOE hubieran cambiado la ley electoral hace 10 o 15 años, por ejemplo, pues en Cataluña ahora mismo nadie sabría quién es Puigdemont, nadie sabría quién es Torra, no habríamos tenido un golpe contra la democracia, porque ni ahora ni en las legislaturas anteriores habría gobernado el separatismo. Es una medida tan fácil de hacer. No hubiera costado ni un euro. Simplemente el bipartidismo no quiso cambiar la ley electoral porque es una ley que en el fondo a ellos también les beneficia en determinados territorios. Pues creo que hay millones de catalanes que tienen una sensación de injusticia respecto a esa ley electoral porque saben que su voto vale menos que el de los independentistas y eso es absolutamente injusto. Antonio. Continúo con el discurso que había interrumpido hace unos momentos respecto al discurso que hace Iglesias, que efectivamente es de confiscación, como hacen los soberanistas, es de confiscación del carácter catalán de un ciudadano, porque ha llegado a decir que Ciudadanos es una fuerza anticatalanista. A mí me parece que no es de recibo, efectivamente, tiene usted toda la razón, pero no lo hago por hacerle la ola a usted, lo hago para justificar la pregunta siguiente. ¿Cómo llevan la acusación, cómo lleva Ciudadanos de Cataluña la acusación de que siendo la primera fuerza política en Cataluña no ejerza como tal? Es decir, no tome más iniciativas para hacerle más difícil la vida a los soberanistas. Bueno, yo no le quiero hacer la vida difícil a nadie. Yo lo que quiero es que Cataluña vuelva a la normalidad, se respeten los derechos de millones de catalanes y que realmente se reconstruya la convivencia que estos señores han roto, ¿no? Insisto otra vez en lo mismo. Nosotros estaríamos gobernando probablemente si tuviéramos una ley electoral justa. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues evidentemente liderar la alternativa en Cataluña, dar la cara, hablar claro, ir a los tribunales cuando hemos tenido que ir, ser los primeros en el Parlamento en defender la democracia y la legalidad en las decisiones. Pero lo que no podemos hacer es cambiar la ley electoral, porque eso debería haber hecho el PP y el PSOE ese trabajo hace muchos años. No lo han hecho, ahora pagamos las consecuencias, pero yo lo que sí que creo es que por lo menos ahora mismo la gente sabe cuál es el problema. Y si a las próximas elecciones generales vamos con la misma ley electoral, es porque a los partidos del bipartidismo les interesa que se siga manteniendo este sistema de dos partidos dependiendo de los partidos nacionalistas. Por tanto, en Cataluña tenemos a la mayoría social que votó en las elecciones a nuestro lado, seguimos siendo su voz, seguimos defendiéndole en las instituciones, en el Parlamento, en la calle, en los tribunales cuando hace falta y desde luego vamos a seguir luchando porque estoy convencida de que tarde o temprano en Cataluña vamos a volver a tener una tierra de todos. Pero para eso ahora mismo el Gobierno de España tiene que defender nuestros derechos y no puede seguir mirando hacia otro lado. Pero es consciente de que tanto socialistas como el PP les acusan a ustedes de no hacer los deberes como primera fuerza. Bueno, es que nos tienen que criticar con algo. Es que mientras ellos han tenido, el Partido Popular, 4 escaños que no tienen ni representación casi en los grupos parlamentarios, mientras el Partido Socialista está en casi en los peores resultados de su historia, en vez de unirnos, en vez de trabajar juntos, en vez de apoyarnos los constitucionalistas para hacer pues un trabajo conjunto contra este procés interminable y absurdo, pues se dedican a atacar a Ciudadanos. Yo a eso ya estoy acostumbrada y le digo que hemos ganado las elecciones también recibiendo ataques, principalmente de los partidos constitucionalistas, cosa que a nivel personal me da una inmensa pena, pero que a nivel político lo que me hace es animarme a trabajar más porque creo que el bipartidismo también es responsable de lo que está pasando en Cataluña. Edurne. Yo quiero seguir insistiendo en la pregunta que le ha hecho Pedro Narváez sobre el 155. Le pido más concreción. ¿Usted considera que la declaración que ya han hecho desde el gobierno catalán de que van a repetir el 1 de octubre o la decisión que nos ha recordado ayer
de la mesa del Parlamento con una iniciativa de la CUP, ¿son hechos o datos que justifican una nueva aplicación o activación del 155? Y si me dicen no a esto, ¿cuáles son los hechos que justificarían esa activación? ¿Cuándo se debe producir? Esta es la clásica pregunta racimo. Bueno, Lo pero tiene todo. A la primera, ¿sí o no? A la ¿Justifican esos dos? La declaración del gobierno independentista catalán de que va a repetir el 1O, ¿justifica ya la activación del 155? Yo voy previo. No se debería haber levantado el 155 mientras no Pero se como tuviera... se ha levantado, yo insisto en la pregunta, yo ¿sí o no? le respondo. Es decir, claro que hay justificación para no haber levantado el artículo 155. ¿Y para activarlo ahora? Pues me parece que la respuesta es obvia, ¿no? Si no había Sí. justificación ¿Cree para que hay que levantarlo... activarlo? Sí, es un poquito más complejo a veces que un sí o un no. En Cataluña se siguen vulnerando los derechos de millones de catalanes. No se debería haber levantado el 155 mientras no se hubiera tenido un gobierno de la Generalitat que respete las leyes y que se comprometa a respetar las leyes. Han hecho todo lo contrario. Han llegado al gobierno diciendo que van a seguir adelante, que lo van a repetir, que van a ir más allá. Por tanto, nuestros derechos están siendo vulnerados en la mesa del Parlamento, en la calle con los símbolos que algunos quieren imponer en las instituciones. No nos dejan hacer actos políticos, por ejemplo, en Vic, porque se creen que Cataluña es suya. Han vuelto a abrir las embajadas que utilizaban dinero público para hacer apología del independentismo, de nuevo con dinero público. Lo primerito que han hecho es meter 20 millones de euros más a TV3, mientras se destinan 0 euros en el presupuesto de la Generalitat a guarderías. Que antes hablábamos de cómo se han aumentado los permisos de paternidad y maternidad, que fue una de las primeras exigencias de Ciudadanos. Hablamos de otras medidas de conciliación que estamos impulsando, como la ayuda de 1.000 euros al año para pagar guarderías, que ya Ciudadanos ha conseguido en los presupuestos, y en la Generalitat de Cataluña 0 euros para guarderías. Nosotros lo que hubiéramos hecho es, cuando estalló el caso, la resolución del caso de corrupción del Partido Popular, que evidentemente se había acabado la legislatura, como así se ha visto, nosotros lo que habríamos hecho es hacer un acuerdo para mantener el 155, sobre todo en determinados aspectos, y haber ido a elecciones con un acuerdo transversal entre partidos constitucionalistas. Las ganas de salir corriendo de Cataluña, de decir que aquí no pasa nada por parte del Gobierno de España y del señor Sánchez, han provocado que se vuelvan a vulnerar nuestros derechos. Por tanto, sí, no se debería haber levantado el artículo 155, porque ahora mismo se están produciendo ya vulneraciones de nuestros derechos. Por lo tanto, van a pedir su activación. Pues es que eso es no vamos a dejar de el pedir, titular que yo le pedía. No vamos a dejar de pedir que se defiendan nuestros derechos y que el señor Sánchez no mire para otro lado. Está obsesionado con decir que aquí no pasa nada en Cataluña, que está todo normalizado, pasar página. Y le digo que lo que está pasando en Cataluña sigue siendo muy grave y que hay millones de catalanes que pedimos al gobierno de Sánchez que no nos utilice como moneda de cambio para llegar a Moncloa y que no nos olvide y que nos defienda nuestros derechos. Ha mencionado TV3. Le quiero preguntar por esta casa, por Radio Televisión Española. ¿Por qué Ciudadanos... Bueno, primero confírmeme si Ciudadanos ha decidido renunciar a tener presencia en el nuevo Consejo de Administración y después, ¿por qué? Pues porque no queremos cambiar un sistema de dedazo del Partido Popular por un sistema de dedazo del Partido Socialista. Me parece que era una oportunidad muy buena, después de haber conseguido un acuerdo parlamentario amplio en el Congreso para hacer un cambio en el sistema de selección del órgano de dirección de Radio Televisión Española, que ya saben ustedes que se aprobó hacer un concurso público de mérito, capacidad, etcétera. Pero el señor Sánchez tiene tanta prisa de cambiar el dedazo del PP por el dedazo del PSOE que a nosotros nos parece que es más de lo mismo, que es la típica trampa del bipartidismo, que es quítate tú que me pongo yo, ¿no? Por tanto, a mí me parece que esta casa, que es Radio Televisión Española, la de todos los españoles, se merecería también ahora hacer un cambio en ese sistema de selección que sea mucho más imparcial, que sea mucho más objetivo, más basado en criterios profesionales, y por eso nos parece que se le ha visto las orejas al lobo al señor Sánchez de momento, ¿no? Es quítate tú que ya me pongo yo. ¿Y por eso renuncian a estar en ese consejo? Pues la verdad es que si todo sigue igual va a ser difícil que podamos participar, porque lo que nosotros queremos es que la televisión española sea una televisión de referencia y esté dirigida por un órgano absolutamente imparcial y que se elija por criterios de mérito y capacidad con un concurso público, y no que el señor Sánchez pase olímpicamente de lo que se acordó en el Congreso para hacer un dedazo en manos del PSOE, ¿no? Aquí lo dejamos, nos hemos quedado sin tiempo. De hecho, hemos llegado justo a tiempo, al momento en el que yo le presto este rotulador y ahí cuando tenga la altura del brazo... Como yo Nadal, no sé si alguna vez ha podido firmar en nuestra cámara. Sí, una vez. Una vez, pues... Ahí está la firma de Inés Arem, pequeñita y en la esquina.
algún día tendríamos que preguntarle a algún experto cómo son las firmas de nuestros invitados. Gracias por haber venido a desayunar con nosotros. Muy bien, muchas gracias.